Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Buenas noches. Hoy día es 24 de abril del 2020, segundo domingo de Pascua, Día de la Misericordia. Vamos entonces a leer las lecturas que corresponden según el calendario litúrgico, el cual siempre seguimos, y luego compartiremos unas pequeñas reflexiones que encantado estaremos de recibir también las tuyas. Tal como hacemos siempre, en Cursivos X compartimos nuestras reflexiones. Pero para empezar, como debe ser, vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo, para que sea su palabra la que digamos, la que demos a conocer en estas reflexiones, sea Él el que nos dirija y oriente, y no sean nuestras opiniones personales. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y retomarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a revisar entonces las lecturas de la fecha de hoy domingo. Como primera lectura tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se curaban. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho posible. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. Capítulo 1, versículos del 9 al 11, del 12 al 13 y del 17 al 19. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra Dios y haber dado testimonio de Jesús. Por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíeselo a los 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro en la altura del pecho. Al verlo caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos,
y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Con qué datos, con qué ideas podemos quedarnos de esta lectura que acabamos de hacer? Bueno, lo primero, lo más importante, la fe, el creer. Qué fácil es creer habiendo visto. Sin embargo, mucha gente, aún habiendo visto en sus vidas, habiendo pasado por situaciones en las que obviamente, evidentemente, el Señor actuó, les sirvió para creer 2, 3 semanas, tal vez un año, tal vez 10, pero poco a poco se fueron alejando. Esa es lamentablemente la triste y cruel realidad en la que vivimos. Todos tenemos pasajes en nuestras vidas similares a esto. Sí, posiblemente, por supuesto, no tocando las llagas del Señor, como quería Tomás, y que le fue concedido. Pero sí pasando situaciones realmente difíciles, realmente de las cuales parece que nunca podremos salir, o que no saldremos ilesos, que no saldremos bien parados. Y sin embargo, muchas de esas veces hemos afrontado las situaciones y hemos podido salir adelante. Aun cuando pensábamos que nunca íbamos a poder salir, hemos invocado al Señor, hemos pedido su ayuda, hemos pedido su apoyo y nos lo ha concedido. Ha sido evidente a nuestros ojos. Ha sido evidente. A veces ni siquiera hemos tenido tiempo para pedirlo, pero sí nos hemos podido percatar inmediatamente que algo extraordinario pasó para que nosotros no sufriéramos las consecuencias de lo que iba a pasar. Hemos sido salvados de una situación difícil, de un accidente, que nos inculparan de algo. Nos hemos salvado milagrosamente, en muchas ocasiones. En nuestras vidas hemos podido decir que por milagro estamos aquí, que por milagro ocurrió tal o cual cosa.
en mi vida particular, yo tengo muchas circunstancias, muchísimas. Podríamos nombrar algunas, ¿no? Realmente lo haré muy rápido para no aburrirnos, pero piensen ustedes también en las que han vivido ustedes en su vida. Yo las he contado muchas veces. Alguna vez, pasando con la familia en el carro por la costa, por una carretera en la costa, íbamos muy lentamente, paseando, conversando, estaba con mi hijo Diego y mi sobrino Pablo, y además estaba mi esposa y una chica de servicio que nos acompañaba. Íbamos tomando un helado, veníamos de una ciudad costeña, íbamos a otra, cuando de repente vi en el retrovisor, porque era casi de noche ya, que venía muy rápidamente una luz que se acercaba muy rápidamente a nuestro carro. Nosotros íbamos despacio, entonces me abrí un poco a la derecha, porque la pista era estrecha, ya que también pude percibir, como era una pista interprovincial, realmente de poco uso, ¿no? Pude ver que venía un carro también por delante. Vi un foco, un faro, bueno, pareció una bicicleta, una moto, algo por el estilo, en realidad. Entonces me abrí a la derecha para dejar pasar a que venía raudo y veloz. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando pudimos, todo pasó tan rápido, cuando vamos a ver el carro, que supuestamente la moto que venía de delante, porque venía un solo faro, era un carro que solamente tenía un faro, un carro enorme, grande, esos antiguos, que tenía justamente la luz de la izquierda prendida y la de la derecha apagada, estaba mal, tuerto el carro. Y el otro carro que venía quiso pasar entre esa luz que venía y la nuestra, nuestro carro. Quiso pasar por el medio, justo en el momento en el que estábamos los tres cruzándonos. Sentimos un golpe tremendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta ahí en ese momento, todo fue otra cuestión de segundos, de que lo que venía no era pues una moto por delante nuestro, sino un carro. Y que quiso pasar entre la moto supuesta y nosotros, finalmente pudo habernos chocado, pudo haber hecho una maniobra para salir de este encuentro que ya era inevitable, ¿no? Pudo habernos chocado a nosotros, pero no nos tocó. Lo que sí chocó frontalmente con el otro carro que venía, y de tal forma que salió por los aires. También pudo haber el carro de él haber coleteado así y nos hubiera encontrado a nosotros. ¿Sí? No contaríamos la historia. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido algo muy trágico. Lo tenemos totalmente en nuestra conciencia que fue un milagro. En el otro carro, en el carro que tenía un solo foco, un solo faro, murieron 2 personas instantáneamente, porque el que venía a mucha velocidad. Y cuando fuimos a recuperarnos de la sorpresa, vimos que era un muchacho que se había sacado el carro de sus padres, en fin, que también salvó de milagro, de milagro. Ya llegó gente, bueno, ya las cosas que pasaron ya pues no sabemos, ¿no? No vienen al caso tampoco, pero el hecho es que sí tuvimos la certeza de que nuestra vida fue salvada en ese momento por el ángel de la guarda, por el Señor, por alguien, por una intervención divina, definitivamente. Esa es una. Otra que tengo yo también es, teníamos una señora que ayudaba en nuestra casa, que tenía su pequeña hija, que tenía 3 años. Y estando en un tercer piso jugando, de repente se desbarrancó desde ahí al piso, cayó, a 3 pisos, cayó de cabeza. Fue terrible. Su mamá la acogió, yo estaba ahí, la vimos, fuimos inmediatamente al hospital. En el hospital convulsionó, dijimos ya no se muere la niña, y el doctor dijo no, tiene que llevar a otro hospital porque acá no podemos atenderla, no tenemos unos equipos, no tenemos nada que hacer. Y dijo sí, ya está convulsionando, ha perdido conocimiento, está grave la niña. Desesperados, lo llevamos al otro hospital, esperamos a la ambulancia que fuera la que lo llevara, porque ya nosotros no podíamos asistirle en el carro porque estaba en un hospital y tenía que ir a otro hospital. Él llevé a su madre, no paramos de rezar y rezar y rezar por ella. Entró grave al hospital, entró a cuidados intensivos,
la chequearon y prácticamente la desahuciaron, no tenían nada que hacer más que esperar. Así fue lo que nos dijeron. Entonces yo le di a la señora que trabajaba con nosotros, a la mamá, le di un rosario para que rezara mucho, y yo desde ahí, desde el hospital, regresé a mi casa, caminando, rezando desesperadamente por esta niña, pensando que se moriría, porque eso es lo que pasa, lo que debía pasar. Sin embargo, al día siguiente, un milagro realmente. Se recuperó y empezó a recuperarse. Y se recuperó. A los 3, 4 días la dieron de alta al hospital y estaba perfectamente bien. Perfectamente bien. Nadie se explicaba cómo. Es un milagro. Es un milagro. Yo lo recuerdo, su madre lo sabe. Luz se llama la niña. Entonces, los milagros ocurren. Es verdad. El Señor ha venido a curarnos, a sanarnos, a salvarnos. Él ha venido a salvarnos. Él se entregó por nosotros para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte, para que alcanzáramos la vida eterna para la cual fuimos creados. Entonces, nosotros, algunos de nosotros nos obstinamos por escépticos en no creer. Sin embargo, estos son hechos históricos. Son hechos históricos. O sea, han pasado y nos han sido comunicados vocalmente, ¿no es cierto?, por la tradición oral, de unos a otros, ya venía hasta nosotros. Y nuestros padres no fueron tontos como tampoco nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos. Es lamentable que las generaciones actuales, los jóvenes, ¿no?, renieguen de creer en Dios porque les parece no razonable. Y claro, posiblemente no sea razonable, pero más absurdo y menos razonable es no creer en Él. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar con rigurosidad, no tendríamos ni siquiera por qué tener el planeta que tenemos, no tendríamos por qué tener lo que tenemos, el oxígeno que tenemos, el equilibrio que existe en el cosmos en general, en la Tierra, el equilibrio en todos los sentidos, ¿no es cierto?, que nos permite vivir. Es un milagro el que realmente en este pequeño planeta azul perdido en una galaxia que se pierde entre los millones y millones de galaxias del universo, tenga vida como nosotros. Pues ese es un milagro. Y el que ahora estemos trasladándonos por el espacio a miles de kilómetros, cientos de miles de kilómetros de velocidad, sin que ocurra nada, ninguna desgracia, es un milagro también. Es un milagro. Entonces, es un milagro que estemos vivos, es un milagro que tengamos todo lo que tenemos, que hemos tenido una familia, que hemos tenido que comer, que tenemos un techo. Son milagros, ¿no?, que nos ha dado, son gracias que nos ha dado Dios, para que vivamos y logremos el objetivo para el cual fuimos creados, el cual es alcanzar la vida eterna, salvar nuestras almas, en definitiva. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues creyendo en el Señor, creyendo en Él y predicando su palabra. Ese es el carisma, ¿no? El Señor ha resucitado. Hemos recibido ese anuncio y lo sabemos. Y hoy día se ratifica a los 8 días. El Señor entra sin abrir, sin tocar puertas, entra donde los discípulos y ellos lo pueden ver. Y el incrédulo de Tomás puede también certificar lo que quería. Entonces, creamos en eso. Benditos los que creen sin haber tenido, como dice el Señor, que meter nuestras manos en el costado de Cristo, ni en el hueco de los clavos en las manos. Hay razones de sobra en nuestras vidas. Revisemos nuestras vidas, hagamos un inventario de cada una de ellas. Yo tengo montones que podría contar, no viene al caso ahora porque no tengo que cansarlos, más bien será motivo y les reto, les pido que hagan ese inventario, que se esfuercen ahora, que reflexionen un poco en todas estas situaciones realmente milagrosas, encuentros con amigos, encuentros con tu esposa, el encuentro con nuestra esposa, en este caso, ¿no?, pero con nuestro esposo también es otro milagro, ¿no?, con la única persona que podríamos haber tenido el encuentro realmente cuando es siguiendo la voluntad de Dios,
es con la que nos correspondía. Y de esa forma tener los hijos que el Señor quiere darnos. Estamos demasiado adoctrinados en ideologías contrarias al cristianismo, del secularismo, ¿no? Estamos viviendo en esos tiempos descreídos, y eso lamentablemente nos lleva a situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? En la que ya no creemos en nada, no tenemos motivos por qué vivir, no queremos vivir, o queremos solamente pasarla bien nosotros mismos, como si solamente se tratara, esta vida fuera la única que tenemos, la única que vamos a tener y la única oportunidad para ser felices, y no es verdad. Nosotros tenemos preparado por Dios y gracias a Jesucristo allanado el camino para alcanzar la vida eterna, para la cual hemos sido creados, donde alcanzaremos la plenitud. Pero para alcanzar esa plenitud necesitamos nosotros escoger, ir hacia Él, ir hacia el Señor, querer la vida eterna. Si no la queremos, si no hacemos lo posible por ella, si no luchamos por alcanzarla, pues la perderemos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados libres. Nosotros podemos escoger o desechar o despreciar lo que Él ha preparado para nosotros. Pero justamente porque el Señor no quiere, Dios, nuestro Padre, no quiere que nos perdamos todos, mandó a su Hijo Jesucristo para que nos enseñe el camino. Y Él, de la manera más audaz, más inteligente, de una forma realmente única, nadie más va a poder hacer eso, ni hará eso por nosotros, dio su vida para salvarnos. Dio su vida para salvarnos. Venció la muerte y venciendo la muerte ganó para nosotros la vida eterna. Demos gracias a Dios por este momento de reflexión. Te invito a que des tu opinión, a que nos acompañes también en nuestro canal, dando tus ideas, compartiendo tu reflexión, y también en nuestro sitio web, roguemos.org. Le damos gracias al Señor por este momento y le pedimos efectivamente que nos dé fe, que nos dé la gracia de tener fe. Y para eso ofrecemos orar, comulgar frecuentemente, de tal manera que alimentemos, que reforcemos, que afiancemos y engrandezcamos y profundicemos nuestra fe. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y hasta mañana si Dios quiere.